del apóstol San Pablo a los romanos. Y estamos en el mensaje número 36 de esta preciosa carta, ubicados en el Romanos capítulo 8. Ahí estamos ubicados, ya traemos allí hace rato, más de un mes. Y estamos allí mirando, hermanos, el tema que es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y la razón por la cual estamos viendo el capítulo 8 y el título que se le ha dado, la vida en el Espíritu, es porque si bien es cierto que somos justificados y estamos ahora libres de la maldición de la ley, y estamos libres del poder y de la autoridad del pecado, y nos ha dado Dios el poder para vencer el pecado, caminar en santidad, es cierto que tenemos un remanente de pecado, el hombre viejo, que ese nunca será transformado, como vamos a ver ahora, solamente hasta cuando venga el Señor o nos lleve a su gloria. Y entonces, mientras eso pasa, hermano, la lucha verdadera del cristiano, la lucha verdadera del creyente, no es contra Satanás ni contra los hombres. La Biblia registra que es directamente contra el pecado remanente que está en nosotros. Esa es la verdadera lucha. Y Pablo nos ofrece en el capítulo 7 esa lucha contra el pecado, cómo nos puede llevar, ya que, y como lo veíamos el domingo también, el pecado está en nosotros, hermanos, eso no lo podemos negar, ahí está, pero como estamos en este cuerpo y tenemos ese pecado, recuerden que nuestro cuerpo no ha sido regenerado todavía, el Señor le plació regenerar la parte de nuestra alma, de nuestro espíritu, pero no la parte de nuestro cuerpo, entonces por eso nuestro cuerpo tiene problemas, o ahí está la naturaleza pecaminosa que nos quiere llevar a la destrucción, ¿no? Entonces, si estamos en Romanos capítulo 7, Pablo dice allí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Pero el capítulo 8 ya comienza a hablar de la vida del Espíritu, que es la victoria para nosotros. Por eso veíamos un primer mensaje: la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte, versículos 1 al 4. Veíamos tema 2, contrastes entre la vida del Espíritu y de la carne, capítulo 8, versículos 5 al 9, veíamos varios contrastes allí. Luego veíamos la recepción a los 8 días del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, versículo 9 hasta 16. Y ahí veíamos 4 cosas. Número 1, esa recepción del Espíritu Santo hace que el creyente ya no viva según la carne. Muy importante. Al estar seguros de que el Espíritu Santo está en nosotros, podemos vivir bajo ese poder, esa autoridad para no vivir bajo la carne. Número 2, veíamos que vivifica el cuerpo, aunque éste muera. Es decir, y ahora lo vamos a ver otra vez, pero el cuerpo de nosotros, por tener esa naturaleza carnal y pecaminosa, va a morir. Pero el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos le va a dar una resurrección gloriosa. Veamos número 3, que esa resurrección del Espíritu nos permite estar en unión, en este caso, con Él, y de esa manera le ponemos freno a la obra de la carne. El creyente está en unión con el Espíritu, de tal manera que por eso ahora le puede poner freno a las obras de la carne. Dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y en último lugar, veamos los 8 días, la recepción del Espíritu Santo es la evidencia de ser hijos de Dios, versículos 14 al 16. Aunque ahora voy a tocar otra vez el 16, pero es la evidencia de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que quien no tiene al Espíritu Santo no es hijo de Dios. Muy importante. Y el tema de esta noche, mis amados hermanos, versículos 16 hasta el 25, a avanzar toda esta parte, tengo solo 3 puntos, es esperanza en medio del sufrimiento. La vida en el Espíritu de Romanos capítulo 8 nos permite tener esperanza en medio del sufrimiento. Y a eso es que se refiere ahora el apóstol Pablo, dado que él no va a dejar nada por ahí, hermano. Y si esto se entendiera, mi amado hermano, este tema, que nosotros al tener al Espíritu Santo en nuestras vidas tenemos esperanza en medio del sufrimiento, nos va a ayudar cuando pasamos por aquel valle de sombra de muerte, ya sea en una escasez financiera, en una enfermedad, en una angustia, en una tribulación, yo no sé, la muerte de un ser querido, qué sé yo, cualquier situación en la cual tengamos que atravesar, cualquier dolor, cualquier persecución, cualquier ofensa, nos va a permitir, hermanos, el Espíritu en nosotros nos ayuda a tener esa esperanza a pesar del sufrimiento. Y obviamente
Obviamente, entendiendo este mensaje, vamos a tirar por tierra esta noche la teología de la prosperidad. La mal llamada teología de la prosperidad. Más bien la falsa enseñanza de la teología de la prosperidad, porque es una herejía, hermanos. Bien, leamos entonces Romanos capítulo 8, versículo 16. Leamos hasta el versículo 25 y luego trabajamos en 3 puntos. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperanza en medio del sufrimiento. Versículos 16 al 18, el primer punto, es que si padecemos con Cristo, seremos igualmente glorificados con Él. Si padecemos con Cristo, seremos igualmente glorificados con Él. Hermano, no me da temor decir lo contrario. Si no padecemos, no vamos a ser glorificados con Él. El creyente ha sido llamado a padecer. Versículo 16 nos dice que el Espíritu en nosotros es quien garantiza que somos hijos de Dios. Lo veíamos hace 8 días, sino que quiero hacer la conexión con el versículo 17, porque el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es garantía total, ¿no? Es internacional. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, de tal manera que ser hijos de Dios implica padecer, pero implica también una glorificación. Versículo 17, y si hijos, es decir, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Eso está claro. Ahora, si soy hijo, dice el apóstol Pablo en verso 17, si soy hijo, también soy heredero, pero heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahora dice, esto es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, no sé si usted lo vio, pero ella habla de varias cosas. Dice, yo soy hijo, ahí está la garantía. El Espíritu Santo en nosotros nos da a entender, nos garantiza que somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos, dice que también somos herederos. Ahora, la gente aquí malinterpretado esto, y ha dicho, claro, somos herederos, Dios es el dueño de todo el universo, yo soy su hijo, Él es mi padre, así que yo merezco tierrita, yo merezco oro, Él es el dueño de la plata, yo merezco dinero, yo merezco... Y por ahí comenzó la teología de la prosperidad a ir carcomiendo. Pero el punto es que aquí dice, soy hijo, también soy heredero, pero yo soy heredero de Dios. Ahora vamos a ver qué es eso. Pero luego dice, no solo soy heredero de Dios, sino que apunta, y coherederos con Cristo. Es decir, yo no soy solo heredero, yo soy heredero de Dios. Pero yo no soy solo heredero de Dios, no puede ser, sino que yo puedo ser heredero de Dios si soy coheredero con Cristo. El coheredero implica que yo no puedo ser heredero de Dios a menos que sea heredero por estar en Cristo. Es decir, el creyente es coheredero porque está en Cristo. Si no estuviera en Cristo, no sería heredero de Dios,
ya que el único Hijo de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el único Hijo de Dios en términos especiales, no hay más. Y Él es el único en el cual Él se agrada. Pero ahora nosotros podemos ser herederos de Dios, pero al ser coherederos con Cristo, es decir, heredamos con Cristo porque Cristo está en nosotros o nosotros estamos en Él. Ahora, si yo soy heredero y soy coheredero con Cristo, lo que quiere decir que el que no está en Cristo no puede heredar. Ahora vamos a mirar a qué se refiere la herencia. Luego dice, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, el ser hijo de Dios que me lleve a ser heredero o heredero con Cristo, esto lleva implícito el sufrimiento, el padecimiento. Porque dice, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué Cristo ha sido glorificado? Porque Cristo está en la gloria. Porque Filipenses dice claramente, allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Los padecimientos de Cristo le llevaron a una glorificación. Y entonces nosotros no tenemos que ser menos. El Señor en la Biblia una y otra vez nos habla de que el creyente debe padecer, debe sufrir por ser creyente. Y eso es lo que vamos a ver en la Escritura. Pero permíteme, yo le leo ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional y una versión más. Dice el 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues ahora sufrimos con Él. Ahora, mientras estemos en este cuerpo, sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero mire lo que dice la Biblia textual. La Biblia textual es una Biblia que, una versión que lleva más al texto, más cerquita del texto, de donde es más antiguo, el texto más original. Dice, y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías. Pero mire lo que dice, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Me llamó la atención esta última parte, porque tanto la versión Reina Valera como la Nueva Versión Internacional dan a entender si es que padecemos, y uno puede pensar ahí, bueno, puede ser que no, puede ser que sí, pero esta Biblia textual dice totalmente que sí. Dice, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Es decir, el Hijo de Dios sí o sí va a padecer juntamente con Cristo. Ahora, el padecimiento, la forma, el tiempo, la manera, la pone Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de comenzar a ver ahora. Estamos hablando entonces del primer punto, hermanos, de que nosotros vamos a padecer, obviamente, juntamente con Cristo. Ahora, no es que al venir Cristo se le resolvieron todos sus problemas, como normalmente por ahí se dice, pare de subir. Venga Cristo y se le resuelven todos los problemas. Ese no es el Evangelio. No es que en la enfermedad, en la escasez o en la adversidad es porque el creyente tiene falta de fe. Porque eso es lo que maneja hoy día, lamentablemente, esta falsa doctrina o teología de la prosperidad. Ellos están diciendo que Dios es el dueño de todo, somos hijos, debemos tenerlo también todo porque somos herederos, malinterpretando esta parte o malinterpretando las promesas que Dios le dio a Abraham y se vienen por ahí, o al pueblo de Israel, se vienen por lo terrenal, porque no han entendido todavía que todo esto que Israel padeció o que pasó en el antiguo pacto eran sombras que nos apuntaban a la redención. Y ellos no entienden esa parte, por eso se van por ese lado de las finanzas. Y esta gente se ha atrevido a decir, porque lo hemos escuchado no de uno, sino de muchos profesantes de esta doctrina, levantarse a decir que aquella persona que está enferma debe ser sana. Si está enferma es porque está en un pecado, si está pobre económicamente porque está en pecado, si tiene un sufrimiento, un padecimiento es porque está en un pecado, o lo otro es porque le falta fe. No ha desarrollado fe para salir de la pobreza, no ha desarrollado fe para salir de esa enfermedad, no ha desarrollado fe para salir de esas adversidades. Porque el Hijo de Dios tiene que estar bien en todos los sentidos, y usted y yo venimos de ahí.
Lamentablemente, hermanos, esto no es así, porque la Biblia cuando nos habla de la herencia, nos habla de ser hijos de Dios, no tiene nada que ver con esto, y lo que vamos a comenzar a mirar ahora. La herencia que se nos promete no es para ahora, hermanos, es para la eternidad. El error más grande que tiene esta teología de la prosperidad es pretender que Dios le promete a la iglesia algo temporal acá, cuando la Biblia, el Evangelio es solamente, hermanos, hacia la eternidad, promesas eternas, herencias eternas, como la Biblia lo registra. Vamos a comenzar a ver algunos versos, por lo menos Tito 3:7, que habla de la salvación, de la justificación por la fe. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es la herencia ahí? La vida eterna. Dice que nosotros, al ser justificados por su gracia, venimos a ser herederos, pero esa herencia es conforme a la esperanza de la vida eterna. Los justificados van a heredar, y lo que van a heredar es la vida eterna. En Hebreos 1:14 está hablando de que Cristo es superior a los ángeles, y luego dice que ellos son espíritus ministradores, son los ángeles, enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. ¿Cuál es la herencia, hermanos? La salvación. Vamos a heredar la salvación. Jesucristo vino a morir en esa cruz, no para darnos casa, carro y beca, sino que Él vino a morir en esa cruz para darnos lo que nosotros no podemos obtener, es la salvación, la vida eterna. Y en eso es que se enfoca el Evangelio, la palabra de Dios. Miremos un momentico 1 de Pedro 1, versículo 3, y ahí vamos a verlo un poco más amplio. ¿Cuál es la herencia a la que se refiere? Porque si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Esa herencia, hermanos, es una herencia espiritual. 1 de Pedro 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, note, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora vamos a ir teniendo en cuenta esa esperanza viva, ¿cuál es? ¿Para qué nos hizo renacer o nos dio un nuevo corazón? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia otra vez ahí. ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? Para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible, no se marchita. ¿Reservada dónde? En los cielos para vosotros. ¿Dónde está esa herencia? En los cielos, para nosotros. Está reservada en los cielos para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Ve? ¿A qué se refiere la herencia? La salvación, como ya lo habíamos visto en Tito, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, lo que quiere decir que tú y yo todavía no somos salvos totalmente. Luego dice el verso 6, pero aquí hay una garantía, dice que está reservada, Dios la reserva para nosotros. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras esperamos esa herencia que es la salvación, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mi fe debe ser sometida a prueba, que dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo es que esa fe va a ser hallada en alabanza? Cuando sea manifestado Jesucristo, no ahora. Y la fe no es para conseguir cosas materiales, la fe es para mantenerme preservado en la esperanza de la salvación que se me dará cuando Cristo venga. La fe verdadera es cuando tú y yo tomamos la palabra y perseveramos en este camino que Dios nos llamó. A pesar de las aflicciones, de las dificultades, del pecado, de lo que se venga, pero al mantenernos fieles y firmes, ahí está la fe correcta. No es para heredar, no es para cosas materiales. Dice que esa fe que va a ser probada como se prueba el oro, que es más preciosa que el oro, dice que va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Luego dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, otra vez la fe,
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora nos dice acá, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la fe? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, en la Biblia estamos encontrando, y según Romanos 8:17, esa herencia herederos, nos está hablando de una herencia eterna que es la salvación. Y la fe la cual debemos mantener es una fe para preservar esa salvación. Ahora, ¿por qué esperamos la salvación? ¿Y por qué dije que no estamos completos en la salvación? Recuerde que nosotros tenemos 5 fases en la salvación. Ojalá nunca se le olvide. 5 fases en la salvación. La primera es cuando fuimos elegidos en el decreto de Dios. Ahí Dios nos eligió para ser salvos, la primera fase. La segunda fase se dio cuando Cristo en la cruz del Calvario está muriendo por nuestros pecados. Ahí se dio la segunda fase. La tercera fase se dio cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas y pudimos responder en fe, es decir, en nuestra conversión. Ahí se dio la tercera fase. Es decir, ahí ya llevamos 3 fases de la salvación, nos faltan 2. En este momento la Biblia registra que estamos siendo salvos. Es decir, en la perseverancia, ahí el creyente está siendo salvo, que es la cuarta fase, la de la perseverancia. Y la quinta fase, hermanos, se llama la de la glorificación. Cuando muramos, cuando el Señor venga por segunda vez y seamos resucitados, nos encontraremos con Él en un cuerpo glorificado. Ahí está entonces. Ok, entonces la herencia que se nos promete va acompañada de sufrimiento y gloria. Y otra vez el versículo 17, eso es lo que dice. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, es decir, esa herencia que se nos promete, que es la vida eterna, tiene que ir acompañada de padecimientos para que luego pueda ser acompañada de la glorificación. Otra vez la Biblia textual, dice el versículo 17, la última parte, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Es decir, si no padecemos, no vamos a ser glorificados. Entonces, la Biblia nos habla de esa manera. El creyente fue llamado a creer, pero el creyente también fue llamado a sufrir por causa de Cristo y su Evangelio. Cuando una persona cree en el Evangelio, cree en Cristo, automáticamente esa persona también es llamada a sufrir, es llamada a padecer. Muchos versículos hay, pero solamente traigo como 3 nomás. El más clásico, Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 leemos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Es decir, sin Cristo no se nos concede esto. ¿Qué nos es concedido a causa de Cristo? No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. A causa de Cristo, ¿qué se nos ha concedido? Fe, y se nos ha concedido padecimiento. Esto está implícito. La fe en Cristo lleva implícitamente el sufrimiento, hermanos. Cualquier tipo de padecimiento por causa de Cristo. Por eso en Juan 15:18, y voy a leer hasta el 21, miren lo que Jesús dijo. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo los aborrece, bueno, Él dice, a mí me han aborrecido antes. Luego dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. En otras palabras, si usted fuera del mundo, el mundo te amaría. Pero luego dice Jesús, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál es la razón por la cual el mundo nos aborrece? Porque no somos del mundo, porque el Señor nos escogió del mundo y ahora somos de Cristo. Ahora, ¿dónde está el mundo implícitamente? El mundo no es el cosmos ahí, sino las personas que conviven contigo, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que no son creyentes. Ese es el mundo. Y ellos nos van a aborrecer sí o sí. Ellos no van a querer estar con nosotros, a menos que seamos de ellos. Pero como no somos de ellos, va a haber ese rechazo, nos van a aborrecer de alguna manera. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Lo harán por causa de mi nombre. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Entonces, hermanos, en la fe va implícitamente el padecimiento, el sufrimiento. Otro más, creo que lo amplía, 1 de Pedro 4, 12 al 19, vaya allí, 1 de Pedro 4, 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Obviamente la iglesia estaba padeciendo allí. Como si alguna cosa extraña os aconteciera. Es decir, el sufrimiento que le llegue a uno como creyente no es algo extraño. En vez de sorprendernos, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Yo creo que leo eso, ¿cómo así? Uno siempre piensa, a ver, ¿cómo así? O sea, que Cristo padeció, pero luego ya. Pero ahí es donde entramos nosotros a ver lo siguiente, que Él es cabeza y tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y de alguna manera, por pertenecer a Cristo y ser parte de ese cuerpo, somos participantes también de sus padecimientos. Y dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No está notando que los padecimientos de Cristo luego hablan de la gloria de Él, y que si tú y yo padecemos, también vamos a estar glorificados con Él. Si estas dos cosas van juntas. Si padezco, voy a ser glorificado. Eso es lo que está diciendo también el versículo 17. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, obviamente por el nombre de Cristo, por estar en Cristo, sois bienaventurados. ¿Pero por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sí vio? Si el Espíritu de Dios está en vosotros, ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque el Espíritu está en mí. Y ese Espíritu hace que sea heredero de Dios, coheredero con Cristo, pero también voy a padecer y sufrir para ser glorificado. Y aquí está diciendo lo mismo: si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, si yo no voy a padecer por causa de Cristo, no soy de Cristo, el Espíritu de Dios no está en mí, no soy de Dios. Pero si yo padezco por causa de Cristo, esa es la razón, dice, por la cual se ha de evidenciar de que el Espíritu está en ustedes. Luego dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, o sea, los incrédulos, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, el mundo padece por estas cosas, pero nosotros no. Si vamos a padecer, no es como dice aquí, porque soy homicida, ladrón, malhechor, o porque me meto en lo ajeno. No, eso no es el padecimiento. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, gracias a Dios, hace más de 15 días las señoras de atrás se fueron, pero fueron casi 5 meses de un padecimiento que no sabíamos cómo. Nosotros orábamos, ya no podíamos realmente. Y lo último que me dijeron cuando iban bajando las gradas era que le iban a enseñar a todo el mundo por allí que yo era un falso, que yo predicaba solo mentiras, falsedades. Entonces uno puede ver eso, hay ese tipo de padecimientos, hay otros, situaciones difíciles que uno no entiende, la enfermedad que algunos hermanos aquí están padeciendo no las entiende uno. Pero algo interesante es que dice que estos padecimientos hacen parte de los padecimientos de Cristo, hermano, que al final nos van a llevar a una glorificación, así como Él fue glorificado. Por eso cuando uno padece alguna situación, deberíamos de pensar de que el Señor nos permite pasar esto, pero hay algo que viene más grande, se llama la glorificación de nuestros cuerpos. Amén. Verso 17, porque dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, mire, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si nosotros padecemos y sufrimos, somos salvos, somos hijos de Dios, pero estamos en un mundo caído, y por estar en un mundo caído vamos a padecer. Si eso somos nosotros los hijos, ¿qué será de aquellos que no son hijos? Y luego dice: y si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el impío del pecador? Esta palabra, que el justo con dificultad se salva, no es que esté diciendo que para salvarse tiene una dificultad, sino que por ser salvo, más bien es que, y estando en un mundo caído, él tiene esa dificultad. La dificultad tuya no es para la justificación, es para la santificación. Y la dificultad mayor comienza en nosotros mismos, este remanente de pecado que tenemos. Que como Pablo dijo, quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. ¿Ya no le ha pasado? De pronto a usted no, pero a mí sí, yo quisiera, y le digo a mi esposa, yo estoy débil aquí, yo voy a hacer esto, y termino, y quiero hacerlo, y termino haciendo otra cosa, y no lo que quiero. Entonces uno llega un momento donde uno dice, este cuerpecito, esta carnecita, ¿qué le pasa? ¿Me quiere controlar? Es la dificultad. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, este es otro punto bueno, padecen según la voluntad de Dios, porque a todos no nos va a llegar el mismo padecimiento, ni de la misma manera, ni al mismo tiempo. Eso es según la voluntad de Dios. Sí, pero si alguno padece según la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer? ¿Quejarse? No, encomiende sus almas al fiel Creador y haga el bien. ¿Qué debo hacer en el padecimiento? Encomendar mi alma a Dios y hacer el bien. Seguir haciendo lo que Dios me puso a hacer. Versículo 18, este sufrimiento no se compara con la gloria que nos vendrá. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire el contraste que hace. Aflicciones del tiempo presente. Ay, 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 me duele. Ay, 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 no puedo. Esos son aflicciones del tiempo presente, o digámoslo de esta manera, aflicciones en el mundo caído. Pero dice, estas aflicciones del tiempo presente no se comparan, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si ven que apunta todo allá, no ahora, pero ¿qué ha hecho la teología de la prosperidad? Sacar el sufrimiento. Yo escuchaba a pastores atrevidos decir que si hay un creyente que es pobre, él no es cristiano, no es hijo de Dios. Es impresionante. Una persona enferma no es hija de Dios. No, porque el Señor, y aplica en Isaías 53, mal aplicado, porque Isaías 53 está hablando de los padecimientos de Cristo para sanar nuestra alma, nuestra enfermedad, que es la muerte espiritual que tenía. Claro, pero lo malinterpretan con Mateo 8, donde Pedro lo aplicó a la sanidad, pero ellos no entendieron que Jesucristo vino a sanar a los enfermos para demostrar que Él es el único que puede sanar el alma perdida de las personas. La Nueva Versión Internacional, en versículo 18 dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Es decir, hay una gloria que va a venir. Hay un padecimiento que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando ahora mismo, pero una gloria que va a venir. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces este sufrimiento, mi amado hermano, o este padecimiento es bienvenido. Hace parte, hermanos, del plan de Dios, hace parte de la salvación. Entonces el Señor le place, somos hijos de Dios, nos dio el Espíritu Santo, pero entonces somos herederos, coherederos con Cristo, pero si es que padecemos con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, y eso fue lo que vimos en el primer punto. Punto número 2, la misma creación sufre y espera su reivindicación, es el ejemplo ahora que nos pone. La misma creación sufre y espera ser reivindicada, o espera su reivindicación. Versículos 19 al 22. La creación, entonces, que por la caída fue afectada, espera la misma promesa de restauración que tuvieron los hijos de Dios. Interesante esto. Porque, hermanos, el hombre cayó en pecado y Dios le plació restaurar a los que Él quiso, salvarlos y llevarlos a la gloria. Pero ¿qué de la creación? Ahí hay extremos otra vez, y hay personas que han dicho, teólogos han dicho que el hombre cayó, pero que la creación no fue afectada para nada en la caída. Y hay otro extremo donde dicen que el hombre cayó y la creación fue afectada, y el hombre es tan responsable que el hombre es responsable de lo que está pasando, ¿no?
Todo lo que está pasando ahora, el hombre es responsable. En parte sí, pero entonces, ¿cómo se llaman estas personas? ¿Naturalistas? ¿Animalistas? ¿Cómo se llama esa parte? Ambientalistas, todo eso, exactamente. Que es impresionante. Esta semana mi mamá nos mandaba al grupo de la familia un video. Yo no estoy en contra del video, pero yo entendí algo donde un cantante famoso aquí en Colombia, no sé cómo es que llama, uno de los Johnny, creo, no sé, ese Johnny Rivera se llama. Bueno, en una finca que tiene por allá en Medellín, yo no sé, fue y encontró un animalito, no sé si vieron ese video, un caballito que le faltaba aquí, estaba malo. Muestran todo el proceso, casi un año, y la plata que le invirtieron, y lo operaron, le llevaron a cirugía y todo, y le restauraron, le pusieron un platino, una cantidad, y ahora ya está bien. Después de un año, 2 años, qué sé yo, está bien, y él lo tiene ahí en esas caballerizas. Muy bonito. Pero yo me reflexionaba y yo decía, bueno, vale más un potro con una pata partida que un niño que está muriendo de hambre en la calle. ¿Hasta dónde hemos llegado? Vale más un perro hoy día, vale más un gato. La gente compra comida finísima y lleva a esos perros y a esos gatos a que les hagan uñas, les hagan piel, les hagan de todo. Y aquí en mismo Cali tenemos niños muriéndose de hambre. Y nos siguen culpando y nos siguen haciendo culpables de la degradación de la naturaleza. Aquí hay un ejemplo, hermanos, obviamente sin irnos a los extremos, pero hay un ejemplo que se pone acá, y es que el Señor se comprometió también a restaurar la creación de la misma manera como restauró al hombre. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Note, la misma creación tiene un anhelo que arde en su ser. La creación dice, queremos ver la manifestación de los hijos de Dios. Nueva Versión Internacional dice, la creación guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Este texto nos ayuda, Isaías 65, 17, donde dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El Señor prometió restaurar, obviamente, al hombre caído, pero también promete restaurar la misma creación que fue afectada, obviamente, por el pecado del hombre. Maldita será la tierra por tu causa. El hombre provocó la corrupción en la creación, y de la misma manera, al ser liberado de la corrupción, la creación igualmente lo será. Eso es lo que dice Pablo, versículos 20, 21. Romanos 8, 20, 21 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Si bien la creación está en una esclavitud de corrupción, pero es libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que el hecho de que los hijos sean herederos y padezcan y estén listos para ser glorificados, dice que de la misma manera la creación va a pasar ese proceso. La Nueva Versión Internacional de los mismos versículos dice, pues fue sometida a la frustración, en este caso la creación, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, el Señor va a liberar la creación de esa corrupción, así como liberó a sus hijos, en este caso como nos liberó a nosotros. El versículo 22 nos dice que la creación gime, y es muy parecido a los dolores de parto de una mujer. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación, obviamente la creación afectada por la caída. Satanás y los demonios no fueron afectados por
la caída, ellos ya estaban caídos. Así que no tiene nada que ver con los seres celestiales, los ángeles, nada de eso. Es con la creación. Cuando Adán y Eva caen, y toda la creación existente en ese momento es la que fue afectada con la caída, todo tipo de la creación, como está ahí. Entonces la creación gime y ella tiene que llegar el día de su alumbramiento, donde todo será diferente. Ese día va a llegar. Ahora vamos a mirar dos versículos que nos hablan de que ese día va a llegar. Segunda de Pedro 3:10 al 13. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, no, los cielos pasarán, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Note, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ya vimos una tan siquiera en Isaías, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En Apocalipsis 21:21 hay muchos, pero tan siquiera este otro. Dice Juan: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces lo que está diciendo Pablo es: mira, no solamente los hijos que tienen el Espíritu Santo, que van a ser herederos, coherederos con Cristo, que van a tener que padecer en ese mismo sentido. La tierra está padeciendo. De hecho la tierra es creación de Dios, nosotros somos creación de Dios, creados de la tierra. Así que si usted que es de la tierra y va a padecer, la tierra tiene que padecer, pero tú y yo vamos a ser glorificados, la tierra va a ser también renovada totalmente. Ahora, hay una situación aquí que no sabemos, porque un texto nos da a entender que va a ser todo destruido, quemado, como lo acabamos de leer. Otros nos hablan de una renovación total de la tierra. Yo creería que va a ser igual que a nosotros. El Señor a nosotros nos regeneró, nos renovó, nos glorifica. A la tierra también la va a regenerar, la va a renovar. ¿Cuál es la renovación de la tierra, hermanos? Que le quita la corrupción. ¿Cuál es la regeneración suya y la mía? ¿Cuál es la glorificación suya y la mía? Que nos quita la putrefacción del pecado. Eso es, hermano. Hay algo en nosotros, la naturaleza pecaminosa. Una vez sea quitada, nuestros cuerpos ya son gloriosos, porque no va a haber pecado, no van a pecar. Y la creación está gimiendo cuando lo del parto, precisamente porque está corrupta. Pero el Señor, al quitarle la corrupción, ella va a quedar libre. Es lo que dice la Biblia. Entonces serán cielos nuevos y tierra nueva. Y número 3, hermanos, el creyente espera la adopción gloriosa de su cuerpo. También el creyente espera la adopción gloriosa de su cuerpo. Versículos 23 al 25. Y esto es impresionante, hermanos, porque otra vez apuntamos allá. Versículo 23. Esta es la última etapa de la salvación, lo que se llama la glorificación. Dice el versículo 23, hablando de la creación que será libertada, dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos. No solo ella gime con dolores de parto esperando la restauración, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. No te vuelve a tomar al Espíritu Santo, porque los que estamos padeciendo tenemos al Espíritu Santo, no es por ausencia de Él. Las primicias, y esa palabra primicias, hermano, es fundamental, porque cuando habla de primicias, así se habla de la garantía o de las arras. Es decir, las primicias indican que usted va a tener después el completo. Si se le dieron las primicias, no se preocupe, que se le va a dar lo que viene. Es promesa de Dios. Se le va a dar lo total. Es decir, tenemos las primicias del Espíritu y se nos va a dar ahora la glorificación, que es lo que nos falta, la totalidad. Entonces, no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. A ver, cuando usted tiene un dolor, no gime. Cuando está en esa enfermedad, no gime.
cuando tiene un problema que no puede dominarse, no puede controlar su pecado, cae en algún pecado, hace algo que va en contra de la voluntad de Dios, no gemimos. Cuando no podemos, no somos capaces, no gemimos. Vemos que este cuerpo, hermanos, a muchos no les gustaría muchas veces como tratar de salirse del cuerpo, quisiera volar. Una vez me asusté porque una vez me puse a pensar mucho y me vi como metido en el cuerpo y esclavo, y yo quería salir. Entonces yo dije, uy, me siento como encarcelado en este cuerpo, y me asusté y no pensé más allá. Pero hermanos, estamos como prisioneros en un cuerpo que es corrupto, un cuerpo que va a ser destruido, un cuerpo que todavía no ha sido salvo. Somos salvos en un cuerpo corrupto, y por ser un cuerpo corrupto, hermanos, todo lo que es las consecuencias del pecado van a estar ahí. No entendemos entonces por qué la gente entendió mal el evangelio y llegó a pensar que podíamos ser libres de este cuerpo, con ayuno, con oración, dando ofrendas, y que de alguna manera podíamos vencer esto. No, hermano, hay que aceptarlo. Somos salvos en el espíritu, en el cuerpo no, en el cuerpo está esperando la redención. Eso es lo que dice el versículo. Y lo leo otra vez, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción. ¿Cómo así no soy adoptado? Aquí dice esperando la adopción. ¿Y qué es esa adopción? La redención de nuestro cuerpo. Tu cuerpo y mi cuerpo van a ser redimidos, hermano. No son redimidos ahora. Somos redimidos en el Espíritu. O todavía no, por eso nos faltan dos etapas. Estamos siendo redimidos, santidad, pero nos falta la redención del cuerpo en la glorificación. Nueva Versión Internacional dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Toca otra vez la redención de nuestro cuerpo. Por eso 2 Corintios, me lo leo, 5, 2 Corintios 5, 1 al 10, voy a leer todo esto porque habla algo parecido. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. No es aquí, hermanos, es allá. Y por eso también, otra vez, gemimos. Igual que Romanos 8, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vamos, hermanos, que sufren un poco más aquí en esta hora. ¿Acaso tú no estás gimiendo? ¿O aquel que le falta un miembro no está gimiendo? Porque creemos nosotros que el cuerpo va a estar completo. Si alguien perdió un brazo, un pie, qué sé yo, las extremidades, él va a tener un cuerpo glorioso completo. De esos achaques que usted tiene, que me duele la cabeza, que me duele por aquí, que voy para allá, esa droga que usted está tomando, que se ha vuelto casi que dependiente de esa droga, hermano, en la glorificación todo eso para la porra se va. Y entonces por eso gemimos. Y lo que está diciendo acá, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Luego dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otra vez aquí, el Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, note acá, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo quisiera estar presente al Señor y ausente de este cuerpo, porque estoy gimiendo. Hermano, cuando usted comienza a sufrir y a padecer por las cosas temporales, y ojalá temporales, tú no es eterno, tu dolor no es eterno, tu sufrimiento no es eterno, es temporal. Pero entonces usted quisiera ser desnudado
para luego ser revestido del cuerpo celestial que Dios lo tiene. Por eso dice, yo quisiera estar ausente de este cuerpo y presente allá. Pero luego dice Pablo, pero espérese, hay algo y es muy importante, sea que esté en este cuerpo o sea que esté allá, una sola cosa quiero, agradarlo a él, agradarlo. Bueno, hermano, vamos a volver a leer el versículo 9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Ausentes del cuerpo o presentes al Señor, quiero agradarle. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No importa la condición del cuerpo, aquí lo importante es agradar al Señor. Amén. Si su cuerpo está sano, agrade al Señor. Si está enfermo hasta la saciedad, agrade al Señor. Por eso cantábamos ese himno precioso. No importa la condición, hermano, el Señor es digno de alabarlo, de bendecirlo. Amén. Y también quiero leer 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50, Pablo dice acá, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Esto lo tiene tan claro, es decir, este cuerpo corrupto no va a heredar, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay algo que Pablo dice aquí, es que todos vamos a ser transformados. Esto se llama la glorificación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, es decir, para que ya no muera. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Romanos 8, 29 al 30, que ya lo conocemos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también lo justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. La glorificación es real, hermanos, es una promesa la cual estamos esperando y hace parte de la herencia, de ser herederos con Cristo en ese revestimiento. Y termino con los versículos 24 y 25. La esperanza del creyente, a pesar del sufrimiento, es la redención de su cuerpo, tal como Cristo fue glorificado, es lo que dice estos versículos. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8, 24. En esperanza fuimos salvos. Es decir, tú y yo somos salvos en esperanza, porque nos falta todavía 2 etapas. Y si ya fuimos salvos en la primera, en la otra también. Es decir, la salvación, hermanos, es esperanza. Esperamos la redención de nuestros cuerpos, la glorificación. Por eso fuimos salvos en esperanza. Pero luego dice, pero la esperanza que se ve, es decir, si eso se viera, entonces no es esperanza. Porque lo que alguno vea, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, tú y yo no vamos a ver la glorificación de nuestro cuerpo, pero esa es la esperanza nuestra, poderlo ver, saber que vamos a llegar allá. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, note, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Usted ha visto que esto es así? El cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo que me humilla. Vamos, ¿acaso usted no quiere agradar a Dios en todo tiempo? ¿Y por qué no lo hace? Porque este cuerpo no nos deja. Pablo le llegó a llamar el cuerpo que me humilla, la carne que me humilla, este cuerpo que no responde. ¿Cuántas veces yo he querido orar y el sueño viene? Hermano, hasta a veces leyendo la palabra de Dios me duermo. ¿Y qué pasa? Eso sí, porque usted ve una película, una serie, verá que ahí está y usted no parte madera. Es impresionante, pero es así. Aquí vienen hermanos y se sientan una hora que yo predico máximo aquí y están durmiendo. En Tuluá me duermen también. Pero
póngalo frente a una televisión de 2 horas y verá que no parpadea. Vamos a dar un partido de Colombia a ver si se duerme. Este cuerpo nos humilla. Pablo dice el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Note, nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y 1 de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, la glorificación, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual es. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra herencia? Saber que un día lo vamos a ver y que nosotros vamos a ser tal como Él es. Seremos glorificados como Él lo fue glorificado. Amén. ¿Y qué es esa glorificación, hermano? El cuerpo de corrupción se fue. Ya no hay naturaleza carnal y pecaminosa. Seremos los mismos, tendremos ya eternidad, pero ya no hay algo que nos deteriore, no estaremos limitados en nuestro cuerpo, porque seremos perfectos. Entonces, ¿qué vimos esta noche? Esperanza en medio del sufrimiento, para tirar por el suelo la teología de la prosperidad en estos solo versículos, sin necesidad de ampliarnos. Entonces, si padecemos con Cristo, seremos igualmente glorificados con Él. La misma creación sufre y espera la reivindicación, y el creyente espera la adopción gloriosa de su cuerpo. Amén. Oremos.